tu vida. Sí, Y esos momentos en Alenza para mí pues son parte de mi vida total, ¿no? sí, sí, sí. De los dispositivos y la salud mental, porque es que nos toca a todos. Ahora mismo estamos frente a un aparato. Es algo de lo que no podemos escaparnos. Así que hoy vamos a hablar de las grandes ventajas, pero especialmente porque es así como se me ha pedido que hable, pues de los inconvenientes y cómo proteger nuestra salud mental a través de ciertas estrategias para que estos aparatos tan útiles no se transformen en nuestros enemigos. Empezaré diciendo, por poner un ejemplo, que hasta hace 5 años estuve trabajando siempre en el ámbito universitario como docente y como administrador, pero siempre como docente. Entonces he tenido experiencias de la última etapa, especialmente de mi servicio en la docencia, que sirven de ilustración para esta presentación de hoy. En varias ocasiones tuve la oportunidad de escuchar la situación trágica de algunos jóvenes universitarios. Digo algunos porque, por lo que yo recuerdo, siempre fueron varones, aunque afectaba también a las chicas, por lo que yo sé, pero la mayoría de los casos eran varones. Tenemos un sistema en las universidades, me imagino que en España ahora también, no, cuando yo estudié en la Universidad Complutense no era así, pero tenemos un profesor que es el profesor tutor o el que sí hace un acercamiento, un seguimiento cercano del estudiante. Y algunos de esos estudiantes míos, cuando estuve trabajando en el estado de Washington, la Universidad de Walla Walla, observábamos que las notas escolares decaían así de repente, ¿no? Entonces yo tenía la obligación de llamarlo al que estuviera afectado y bueno, pues tener una conversación de qué es lo que vamos a hacer para arreglar este asunto, ¿no? En la mayoría de los casos, muy buenos estudiantes con notas brillantes que en un trimestre así de repente, pues suspenso en todo. Y en estos casos los chicos se resisten a hablar de lo que ellos entienden que acaba siendo lo que es el problema. Y en varias ocasiones tuve la oportunidad de escuchar que a última hora de la conversación, al final ya, o bien con llanto o con mucha preocupación, revelaban la naturaleza del problema. Y la naturaleza del problema eran los juegos de Internet en esta edad de los 18 a los 22 años, que eran los alumnos que yo tenía. Eran chicos que eran buenos estudiantes, pero que se habían entregado a los juegos online y habían empezado 4 o 5 horas a la semana y estaban algunos metiéndole 35, 40, 45 horas de juego a la semana. Una obsesión constante por jugar cuando no estaban jugando y por continuar jugando cuando estaban jugando. Una alteración bien significativa de los hábitos de vida, como los estudios o el comer, el apetito. Había uno que estaba en el internado trabajando y no trabajando, haciendo que estudiaba, ¿no? Y le decía al compañero, tráeme la cena, tráeme la cena. Pero ¿cómo? Pues vente tú. No, es que estoy jugando y si me voy a la cena pierdo la partida, ¿no? En ese tipo de actividades estaban involucrados. La cuestión es que la vida académica, que es lo que más seguíamos, venía abajo, pero no solamente eso, sino la vida social, las relaciones y su vida emocional también, cuestiones del estado de ánimo, de la ansiedad, etcétera, etcétera, por razón de los juegos. El trastorno era siempre el mismo, trastorno de juego por internet o adicción a los videojuegos. El pronóstico, sin embargo, era muy variado, dependiendo de cada caso. Había algunos que lo resolvían rápidamente, otros, sobre todo si había complicaciones ya en la familia o que ellos ya venían con problemas, ¿verdad? Pues era muy difícil, tardaban mucho tiempo, meses,
en mejorar, y en algún caso había algunos que tenían que abandonar los estudios definitivamente o indefinidamente para tal vez volver o no volver a los estudios superiores. Teníamos que derivarlos al departamento clínico de la universidad. Se nos decía que cuando teníamos que derivar a uno que lo lleváramos, que le dijéramos, vamos, sígueme que te voy a llevar a que te apuntes a esta psicoterapia, porque si tú los dejabas solos, al final no iban. Entonces es situación muy, muy delicada. Y esto es solamente un ejemplo de un problema, que es el problema de adicción a los videojuegos o a los juegos de Internet, y en una edad muy concreta. Pero tenemos que pensar de que esto es un problema que puede tocarnos a todos, jóvenes y viejos. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy en la charla? Lo que vamos a hacer en el tiempo que nos queda es ver cómo las tecnologías han cambiado nuestra vida de forma tal que tantas aplicaciones hay que no nos vamos a escapar de algunas de ellas por lo menos, pero que tenemos que hacerlo con sabiduría. Vamos a ver que todo esto tiene ventajas, pero que tiene inconvenientes para la salud mental, que es lo que nos toca, y quiero centrarme en algunos ejemplos de problemas, en los más salientes. Concretamente quiero hablar un poco más de la adicción, que es el ejemplo que acabo de dar, a los dispositivos y a sus aplicaciones. Hablar de la depresión como otro de los problemas que puede acusarse, acrecentarse por medio del uso de los dispositivos, la ansiedad y luego los problemas de relación en la familia y en la pareja también por los aparatos. O sea que vamos a ver si nos da tiempo a hablar de las 4 áreas que tienen un efecto bastante pronunciado: la adicción, la depresión, la ansiedad y los problemas de relación. La actividad informática, como sabemos todos, ha cambiado de una manera muy rápida, ha cambiado casi por sorpresa, no nos da la oportunidad de adaptarnos ni de acomodarnos porque nos ha llegado de una manera muy rápida. Estaba yo pensando que solamente hace unos años es cuando empezamos a utilizar las redes sociales, por ejemplo, y parece que los hemos utilizado toda la vida, pero solamente hace unos pocos años, ¿verdad? Ahora la manera en que nos relacionamos ha cambiado a través de las redes sociales, por ejemplo, Instagram o Facebook o Twitter o TikTok, Zoom, WhatsApp. Ha cambiado. Tenemos una nieta en el estado de Washington que está a 5.000 kilómetros de aquí y por la pandemia no hemos podido ir a verla, pero hay una aplicación que se llama Marco Polo, yo no sé si la conocen, pues por medio de Marco Polo hemos podido ver, pues, perdón, los primeros pasos de la niña, y ahora ya tiene más de un año, ¿no? Es decir, ha cambiado nuestra forma de relacionar, ha cambiado nuestra forma de trabajar. Incluso antes de la pandemia ya hacíamos reuniones a distancia, hacíamos teletrabajo cuando estábamos en un sitio alejado. Ahora usamos menos el transporte, con lo cual se han reducido los accidentes automovilísticos, la propia polución del aire también se ha mejorado. La tecnología ha cambiado nuestros hábitos de consumo. Ahora hay gente que hace prácticamente todas las compras en Internet. Ya no hay tanta ida y venida a los mercados ni a los supermercados, y se ha descubierto que hay muchas cosas que se pueden encontrar de una manera más fácil, precisamente lo que queremos. Ha cambiado la forma en que nos relacionamos con los bancos, ¿verdad? Ahora se hacen transferencias de fondos, traspasos de fondos, pagos internacionales, nacionales, se ingresan los cheques. Hace poco aprendí a ingresar un cheque escaneándolo con el teléfono móvil. Le haces una foto y la mandas por la aplicación al banco y te hacen el pago. Tienes sí que firmar por detrás en el banco, en el cheque, diciendo este cheque solamente es para depositarse a distancia, de forma que luego no vaya uno con ese mismo cheque y quiera el dinero, ¿no? Porque ya uno ha firmado por detrás. Pero este tipo de cosas son las que nos recuerdan de estos cambios. Ahora, también hemos de recordar, esta semana hemos visto las noticias, CaixaBank ha anunciado un recorte de 8.000 y pico empleados solamente así de una vez, ¿verdad? Con ERES para estos empleados, y además el cierre de un montón de sucursales, ¿verdad? O sea que son fortalezas, pero tienen sus inconvenientes también, ¿verdad? Leemos y escuchamos música
de una manera diferente. Ahora no tenemos que esperar a que se emita un programa musical, sino que lo tenemos en el dispositivo ya pregrabado. Podemos leer libros, podemos leer revistas y periódicos, escuchar textos a través de podcasts que se han emitido en la radio el día anterior y ahí ya están dispuestos los desplazamientos, la manera en que tomamos el taxi o compartimos ese trayecto, el navegador, dónde estamos, dónde están otros, lo sabemos todo. A una ciudad desconocida que va uno puede con el dispositivo encontrar aparcamiento en un sitio que jamás ha estado antes y lo puede hacer con una gran habilidad gracias a los GPS. También podemos ahora monitorizar los aparatos electrodomésticos de nuestra casa por medio de aplicaciones que podemos utilizar a cualquier distancia. Si yo estoy en el Japón, puedo asegurarme de que la puerta de entrada a mi casa está cerrada con llave, ¿no? Y si no está cerrada, puedo darle para que se cierre la puerta de mi casa desde Japón. Es decir, son cosas que hace unos años no nos habríamos imaginado, y todo esto nos ofrece una serie de ventajas importantes, pero no podemos decir, bueno, esto todo es bueno, ni tampoco podemos decir esto todo es malo, porque hay gente que habla, bueno, lo que tenemos que hacer es desechar este tipo de aparatos que nos están manipulando la vida. Tampoco podemos hacer eso, hay necesidad por ejemplo, mis suegros no utilizan internet y tiene un problema tremendo porque si hacen una llamada por teléfono y quieren encontrar un impreso que hay que rellenar, la voz le dice, vaya usted a www. Pero si es que yo no tengo y no tienen esa opción, es decir, no podemos escaparnos. Entonces, hoy vamos a hablar de los inconvenientes que nos vienen a través de estos dispositivos, que hay muchos inconvenientes, hay problemas de seguridad. Alguien se puede meter, nos puede robar datos, nos puede robar la identidad a través de los dispositivos. Nos pueden robar, nos pueden timar, nos pueden estafar. No sé si han visto esta misma semana una señora en Lleida, no sé si eran 120.000 euros, le habían robado un rompecorazones que se hizo pasar por un militar en una misión humanitaria, quería casarse con ella, ir a España, pero antes de salir tenía que dejar el ejército. Para dejar el ejército tenía que pagar una indemnización para poder ir a España, y él tenía dinero, tenía mucho en una caja de seguridad en un aeropuerto de Alemania. Lo único que, claro, tenía que ir en persona para poder hacer efectivo ese dinero que tenía en la caja de seguridad. Así que la mujer de Lleida le fue mandando al principio 5.000 euros y luego otros 5.000, pero se conoce que el hombre, como veía que recibía dinero, luego le pedía 10.000. La última entrega que hizo fue de 50.000 euros. Y ya a partir de ahí se fue a los Mossos de Escuadra para que la escucharan lo que le estaba pasando, y al final dijo, señora, ¿cómo ha esperado usted tanto tiempo, ¿no? Así que todo esto nos viene por ahí, ¿no? Y nos viene luego información que a veces es increíble, pero convence a muchas personas, información falsa, información con medias verdades, con una visión muy extraña de la vida. Y esto está haciendo mal, ¿no? Tenemos también problemas de salud, las manos, los brazos, la espalda, la visión, la audición, el sueño están siendo afectados de una manera brutal por todo esto, ¿verdad? Pero mi conclusión de todo esto es que se trata de una cuestión cuantitativa. Es en parte cualitativa, pero fundamentalmente en el análisis que he hecho yo es una cuestión cuantitativa. Cuanto más se utiliza, más peligro está uno exponiéndose a más peligro, ¿verdad? Arriesgándose más. Como he dicho al principio, vamos a hablar de 4 temas dentro de la salud mental. El primero son las adicciones. El aparato electrónico tiene un poder colosal. Hay actividades y hay sustancias que son muy adictivas, pero uno de ellos es el poder adictivo de las conductas informáticas. Es muy alto, especialmente los juegos, pero es que hay gente que está adicta a otras cosas, adicta a las compras o adicta a las series televisivas,
y hay varios tipos de adicciones que vienen por medio del uso de estos aparatos. Hay personas que están adictas al trabajo. Un hombre puede hacerse adicto a su trabajo porque hoy nos llevamos el ordenador a cualquier sitio, entonces como si tuviéramos ahí todos los archivos de nuestra vida y de nuestro trabajo juntos, y entonces donde quiera que estamos podemos y acabamos trabajando. Una mujer puede caer en la adicción al uso de las redes sociales, por ejemplo. Un hombre puede hacerse adicto a la pornografía, y hay hombres casados y cristianos que tienen que pelear con esta inclinación. Un hombre maduro puede caer en la obsesión y la compulsión hacia las inversiones, puesto que hoy en día para hacer inversiones no necesita uno hacerlo desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, sino que puede hacerlo a cualquier hora del día y de la noche, y la gente que está en este tipo de inversiones en bolsa y demás puede hacer transacciones a cualquier hora del día o de la noche. Un jubilado puede engancharse a las apuestas, por ejemplo, que hay muchas apuestas online, bingo, a través del ordenador. ¿Qué tiene esta adicción de particular? Pues esta adicción no tiene mucho de particular, porque cuando analizamos la conducta de la persona que está metida en una adicción a una actividad o aplicación de Internet, tiene un cuadro que es precisamente el mismo que las adicciones conductuales de otro tipo, pero es que además es el mismo que las adicciones químicas. El proceso que sigue una adicción conductual, como es una adicción a una actividad del ordenador o del celular o el móvil, tienen una serie de características que es similar al que es adicto al tabaco, al que es adicto al alcohol o a la cocaína, y son la tolerancia. Uno, necesito un poco más para poder satisfacer ese deseo al que llego, esa satisfacción. Abstinencia. El síndrome de abstinencia es el que observamos en un chico cuando le dice dame tu móvil, que ahora no lo puedes tener durante 2 horas. La conducta que despliega durante esas 2 horas, o por lo menos al principio de esas 2 horas, muestra que ahí hay un síndrome de abstinencia, es decir, hay una serie de síntomas que se deben al no tener conexión, al no tener acceso al aparato. Otra característica es el uso del aparato como refugio, como alivio, como si fuera un calmante. Me siento deprimido, tengo que meterme en la red, a hacer lo que sea. Y eso es peligroso cuando uno utiliza cualquier cosa que sea, que no sea un fármaco, cualquier cosa como medicina para sentirse mejor, incluyendo la comida. Ese es otro tema distinto, usar la comida como medicina, es decir, como medicina del alma, como para hacerme sentir un poco mejor, me voy a tomar estos dulces. Es peligroso porque habla no solo del daño que te haga al estómago o a la obesidad, sino habla de la dependencia mental en que tienes de esa actividad. Luego está, por supuesto, la dificultad para abandonar el hábito, ¿no? Los chicos, y digo los chicos porque es más común que se han metido en este tipo de actividad, tienen que, para reducir ese hábito o para eliminarlo, tienen que buscar ayuda externa. Raro es el caso de un adolescente o un chico en edad universitaria que se puede liberar por sí solo. Raro es, necesita ayuda, y especialmente ayuda técnica en muchos casos. Luego está la recaída. La recaída es que se ha recuperado, pero desde el momento en que uno ha sido adicto a cualquier dispositivo, a cualquier juego, a cualquier actividad de Internet, es muy fácil que vuelva otra vez a caer, ¿verdad? Y esto es común a todas las adicciones, químicas o no químicas. Y por último, decir que las relaciones también se deterioran por culpa de las adicciones, porque, y en el caso de adicción a juegos aún más, porque no se deja tiempo para la relación cara a cara. Ese es el primer tema así esbozado, que es el de las adicciones. El segundo es la depresión. Hay estudios que no es un área que se ha estudiado mucho todavía, ¿verdad? Estamos en los pasos incipientes para la relación, especialmente si queremos una relación causal entre el uso de estos aparatos y la depresión. Pero hay bastantes estudios ya bien hechos
que muestran una correlación positiva. A más uso, más depresión. ¿Cómo se explica esta relación? Bueno, pues es fácil simplemente explicarla, tal vez no demostrarla, pero es fácil explicarla diciendo que el uso abusivo de los dispositivos electrónicos limita las relaciones presenciales. Cuanto más tiempo estemos mirando a la pantalla, menos tiempo estamos mirando a la cara de nuestro amigo, de nuestro cónyuge, de nuestro hijo o de nuestra madre. Por tanto, el usuario se está limitando en su crecimiento y en su práctica social. Otra manera de explicar este camino hacia la depresión o hacia síntomas depresivos sería el contenido que encontramos en la red. Con frecuencia, y sobre todo personas que lo buscan por su naturaleza, contenido inquietante, contenido alarmante, contenido que abruma el estado de ánimo y hace que la gente se desespere porque se informa de cosas desagradables. Y eso es parte del síntoma depresivo, ¿verdad? El humor depresivo se cae, o sea, el humor se cae y llega a ser depresivo por las malas noticias. La baja autoestima o el sentimiento de inferioridad o de inadecuación es otro de los síntomas de la depresión. La persona depresiva tiende a esos sentimientos de inferioridad. ¿Cómo llegan esos sentimientos de inferioridad? Todo el que tenga experiencia con Facebook y con Instagram, yo la verdad es que no lo uso mucho, solamente muy de vez en cuando, pero cuando lo uso me doy cuenta de que aquello es una exhibición de logros. Yo no he oído a nadie que diga, ponga ahí en Facebook, me han suspendido la oposición, ha fracasado el invento que estaba haciendo y ya no sirve, me han echado del trabajo. Eso no lo dice nadie, al revés, te dicen unas cosas tan gloriosas que cuando uno se mira a sí mismo dice, bueno, yo no soy nada, ¿no? Comparado con esto, fíjate qué fotos más impresionantes, todas retocadas, ¿no? Para salir bien guapos. Entonces, acabamos dañando nuestra autoestima, ¿no? Si los demás son así, ¿cómo puedo yo sobrevivir, verdad? Luego está el problema del sueño. El sueño es una causa y es consecuencia de los trastornos mentales. Entonces, el uso de los aparatos, yo recuerdo un chico con el que tuve relación en este sentido y me contó que se quedaba jugando por la noche tarde, que a la mañana siguiente caía rendido, ya no iba a clase y ya por la tarde pues se enganchaba otra vez. Y entonces llegamos a la conclusión de que tenía cambiado el sueño completamente, dormía de día y al atardecer es cuando se despertaba. Bueno, pues ese tipo de arreglo no podía traer ninguna calidad en su sueño y desde luego cantidad tampoco. Entonces, eso es otro síntoma de la depresión. Entonces, el aparato está insistiendo, enervando este tipo de cosas. Y a veces decimos, son más los chicos, pero en el aspecto depresivo las chicas parece que tienen más dificultades. Incluso hay un estudio, quería mostrarlo muy rápidamente, voy a compartir, a ver dónde lo tengo aquí, comparte, bueno, vamos a ver. Quiero que me digan, si ven ahí algo. ¿Ven este estudio? ¿Ven ahí un... Ricardo, Jesús, ¿se ve? Sí, vemos a una pareja y vemos también un documento. Sí, el documento, sí. Sí, vale. En el documento, bueno, es que está en inglés, pero es igual. Aquí lo que se nos dice es que se nos dice que en este estudio que se hizo en el Reino Unido con 11.427 adolescentes se llegó se recabó información sobre su conducta, sus síntomas depresivos, la satisfacción vital, la autoestima y se contabilizaron las horas que se empleaba frente al ordenador o utilizando cualquier medio de red social. Y se llegó a la conclusión de que
cuanto más horas se pasaba, estaba asociado a conductas de autopunición, es decir, de castigarse a sí mismo o intentos de suicidio, con síntomas depresivos, con una satisfacción vital inferior y con una autoestima también rebajada. Y luego se nos dice que las chicas generalmente demostraron una asociación más fuerte, es decir, más relación entre el uso de Internet y los síntomas depresivos que los chicos. Concretamente, las chicas comparadas con las que usaban mucho con las que usaban poco, las que usaban mucho tenían 166% más probabilidad de tener algún nivel clínico de depresión. Y los chicos que usaban mucho en comparación con los chicos que usaban poco tenían un 75% más en este sentido. Luego, lo que se nos dice es que las chicas tienen un riesgo aún mayor. Estoy intentando volver a la imagen. ¿Cómo dejo? Ya lo veo. Stop. Ahora, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, no, es que son los varones. Cuidado, son los varones en los juegos de Internet, son las chicas en el asunto de siendo más proclives a la depresión. El tercer tema, ansiedad. La ansiedad se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, muchos mensajes en la red son pesimistas, son catastróficos, crean duda, crean incertidumbre, ¿verdad? Crean miedo, y esto, especialmente para las personas también de inestabilidad emocional, es mucho más fácil que muestren síntomas de la ansiedad porque han sido causados en parte por la interacción con los dispositivos, ¿verdad? La preocupación o la angustia por lo que ellos no pueden controlar, o el nerviosismo, la irritabilidad que viene a raíz de esa interacción, o la fatiga o el cansancio. Uno puede estar frente al ordenador durante varias horas, acabar fatigado como si hubiera hecho una carrera de 5 kilómetros, ¿no? Sin embargo, está cansado de estar sentado. Dificultad para concentrarse, dolores musculares, el insomnio de nuevo. Estos, así como lo he listado, son los síntomas que crean el criterio diagnóstico de la ansiedad clínica. Entonces, ese es un problema. Otro problema es cuando la persona utiliza demasiado la red social y forma relaciones que están basadas en ese tipo de mensajes de recibir y enviar, está desentrenándose en la relación cara a cara, está desacostumbrándose a interpretar las señales no verbales, está haciendo que su habilidad de relaciones interpersonales se vaya desgastando, y al final, ¿qué ocurre? Que hay gente que muestra ansiedad cuando se tiene que encontrar con una persona cara a cara, tiene que hacer una petición en persona, ¿no? Ellos lo hacen solamente si es por Internet. Es cierto que hay personas que tienen este rasgo de la personalidad muy marcado y aún lo notan más, pero hay personas normales también que se ven con dificultades para poder relacionarse con otras personas cara a cara. Y después está la ansiedad que surge, que ya he mencionado algo con el síndrome de abstinencia, la ansiedad que surge cuando a uno le quitan la conexión. Hay personas mayores, compañeros míos de la oficina, que se ponen muy nerviosos porque el Internet se ha caído. Pero es que cuando se cae el Internet a lo mejor se cae 5 minutos. Y resulta que esos 5 minutos son 5 minutos de agonía, porque no estoy incómodo, porque no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ¿no? Esa es la ansiedad que viene a raíz no de tenerlo, sino de no tenerlo durante un tiempo. Vamos a pasar al último tema, al cuarto, porque ya se nos va dando la hora. El tema de los problemas de relación, ¿verdad? Hemos de reconocer que la relación con las personas lejanas se ha enriquecido, porque ahora podemos hablar, ¿verdad? Ahora puedo yo ir ahí a la iglesia de Alenza sin tener que desplazarme, ¿verdad? Y después voy a almorzar aquí en donde yo vivo ahora, ¿no? Esto es algo fenomenal. Entonces, mi relación con personas alejadas
está fortaleciéndose, porque es que si no fuera por esto yo no podría tener este contacto, y hay cantidad de ejemplos en la vida familiar, en la vida profesional, en donde esto nos está acercando. Pero por otro lado, la tecnología también nos está alejando de las personas cercanas, de las personas allegadas con los que vivimos. Los padres se quejan de que difícilmente pueden atraer la atención de sus hijos o del esposo o de la esposa por causa del móvil o de la tablet. Y cuando alguien se centra excesivamente en la comunicación digital, está desplazando ese toque personal, esa relación cara a cara, esas miradas que se encuentran o esos mensajes no verbales que no se pueden transmitir ni con los emoticones ni con nada de eso, ¿no? Además, roba tiempo, porque si estoy metido en la red social no puedo tener una relación cara a cara con nadie. Los adolescentes y los preadolescentes aún corren más riesgo por el aislamiento social que les supone este mundo informático, este ámbito virtual, y entonces los estudios están revelando que los menores acaban amando la soledad, es decir, quieren estar solos, porque el estar solos les permite más tiempo frente al dispositivo y a la vez, desafortunadamente, les hace perder la oportunidad de desarrollarse en las habilidades sociales. Y entre los más pequeños de todos, estoy hablando de niños de 4 años, de 5 años, se observan retrasos en el desarrollo de las habilidades sociales, de la conversación, del tacto, del mirar a la gente a los ojos, de observar el lenguaje corporal, incapacidad de empatía, de compasión, de respeto, menos inteligencia emocional por el hecho de estar entregados a este tipo de actividad. El mecanismo de esta barrera en lo social también se explica fácilmente diciendo que la persona que está cerca de su cónyuge y el cónyuge está, o el hijo o quien sea, está siempre con el aparato, pues se siente ignorado, se siente como que no hay contacto, como que si yo hablo no me escuchan. A veces sí, las personas dicen, no, es que yo hago multitarea, ¿verdad? Y puedo hacer 3 cosas al mismo tiempo, pero eso es muchas veces es una excusa, ¿verdad? La persona se puede sentir rechazada, se puede sentir incapaz de lograr una conexión íntima por la interrupción, la interferencia de esos aparatos. Bueno, en los últimos minutos que nos quedan, ¿cómo vamos a enfrentar este problema? Vamos a esbozar algunas de las sugerencias. Hemos dicho ya que es posible aprovecharnos de los beneficios, no podemos tirar por la borda toda la tecnología sin dañar la calidad de nuestra vida, ¿verdad? Que lo necesitamos. Pero tenemos que hacer algo también para protegernos. He aquí algunas sugerencias. La primera, yo creo que en la mayoría de los casos el uso de los aparatos es excesivo. Puede haber casos que no, y como he mencionado antes, hay casos en los que personas mayores, sobre todo, no lo usan y necesitan que los demás les ayudemos y necesitan ánimo para que ellos puedan llevarlo a cabo, aprenderlo, ¿no? Aunque sean mayores. Pero eso es algo más bien excepcional. La mayoría de los casos es que es demasiado. Luego, uno de los objetivos que debe considerarse es si puede reducirse y cómo vamos a reducir el tiempo. Y vamos a hablar de eso un poquito más. De momento, decir que en el ámbito interpersonal, una de las cosas que se puede hacer es declarar tiempos en los que no vamos a usar en familia, por ejemplo, los dispositivos. Reservar 1 hora por la velada en la que nadie está permitido, vamos a hablar, vamos a departir, llegar a acuerdos, negociar, pactar. Bueno, ¿te parece razonable esto que hagamos, que lo limitemos en tanto? O un lugar que va a estar limpio de internet. Generalmente se recomienda que sea el dormitorio, ¿verdad? Porque ahí es donde uno debería dormir y descansar.
tal vez meditar, orar, pero no meter el televisor, meter el ordenador, la tablet y el móvil ahí, ¿verdad? Para que esté interrumpiendo nuestro descanso. Cada uno que lo haga como pueda y como sepa, no se va a decir cómo se tiene que hacer, pero en general es bueno reducir. La comida familiar es algo que se está perdiendo mucho. Era el momento en que se reunía la familia en torno a la mesa, porque claro, el comer es muy importante. Hoy en día se suele hacer mucho menos eso, ¿verdad? Hay una organización que se llama Comida en Familia. Es un proyecto, está en inglés en internet, se llama thefamilydinnerproject.org. Es un lugar donde se promueve el que los padres y los hijos hagan al menos una comida al día. Hay un estudio que recientemente encontré en la Universidad del Norte de Carolina que identificó las virtudes de la práctica de la comida familiar. Hicieron un estudio con 2.800 y pico padres con hijos de edades comprendidas entre los 5 y los 18 años. Y uno de los resultados más generales y más importantes es que cuantas más comidas hacían en conjunto a la semana, estaban más mentalmente sanos en general en la familia. Y esto afectaba más favorablemente a los padres que a las madres. Y las madres se beneficiaban, pero no tanto como los padres. El padre aún se beneficiaba más de esa comida familiar, ¿verdad? Y cuando se consentían el uso de los dispositivos en la comida, saben que sobre todo los jóvenes y los mayores también se llevan el móvil a la comida y mientras comen la sopa están mirando el móvil, ¿verdad? Pues se vio en este estudio que cuanto en los que se permitía la presencia de estos dispositivos en la comida, se encontraba un menor grado de cercanía hacia los progenitores, hacia los padres, ¿verdad? Otro consejo en la reducción: reducir el tiempo frente a la pantalla, pero sustituirlo con algo que sea atractivo, ¿verdad? Una salida a hacer un deporte, sobre todo si es al aire libre, es lo que podemos compensar mejor este problema del sedentarismo por causa de las pantallas, ¿verdad? Ejercicio físico, una actividad bien planeada, algo que todos disfruten. Esto es una buena manera de sustituir. Es también recomendable utilizar aplicaciones que limitan, ¿verdad? Los padres a veces pueden saber con quién están interactuando los hijos y cuánto tiempo para poder ir recordando y negociar que es demasiado y que podemos recortar aquí o allá. Tenemos también que ejercitarnos en ser críticos con los contenidos de Internet y no tragárnoslo todo lo que nos dice porque está en Internet y resulta que cualquier ignorante puede colgar algo en Internet y otros ignorantes lo creen y además lo reenvían 1000 veces a otros para que eso se difunda, ¿verdad? Entonces tenemos que ser críticos y antes de reenviar una cosa vamos a pensar, ¿tiene estos rasgos de ser cierto? Porque es que si no tiene una evidencia clara de que sea cierto, mejor que no lo reenvíes porque estás envenenando a otras personas también. Entonces tenemos que ser críticos en ese sentido para poder proteger nuestra salud mental. Apartar tiempo. Hemos hablado de apartar espacio, ¿verdad? Apartar tiempo. Sea 1 hora al día, sean 2 horas, sea una mañana, sea una tarde, sea un día entero. El sábado, por ejemplo, puede ser un día para desintoxicarnos, ¿verdad? Del efecto de los aparatos, ¿verdad? Difícilmente podemos hacerlo siempre porque ya me ven, hoy es sábado para mí, sábado para ustedes, porque la puesta de sol ya me imagino que en Madrid será ya las 8 de la noche o por ahí, ¿no? Entonces, aquí estamos en sábado, ¿verdad? Haciendo uso de los dispositivos, pero es algo que cada uno personalmente puede trabajar en su ámbito. Y vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Diciendo que hay que acotar, hay que proteger el tiempo de oración individual, de culto familiar e individual, usar más tiempo para la oración, para la lectura de las promesas bíblicas, de las historias de la Biblia, para poder estar bien protegidos de los daños que este tipo de situaciones y de aparatos
al que nos puede conducir. Demostrar gratitud, por ejemplo, es una de las áreas en psicología, sobre todo en psicología positiva, que se está estudiando más estos días. La gratitud, ¿verdad? Expresar gratitud a Dios, no solo pedirle a Dios todo lo que queremos que nos conceda, sino agradecerle, ¿verdad?, a Dios, y también agradecer a las personas allegadas, cercanas, que nos hacen mucho bien, pero que muchas veces nos olvidamos de expresar ese aprecio y ese agradecimiento por lo que estamos obteniendo, ¿verdad? Y tener una visión esperanzadora del futuro. Hay un texto que quería compartir para terminar mi charla hoy, y es un texto que es conocido, pero no siempre es motivo de reflexión y motivo de meditación. Es en el capítulo 9 del libro de Isaías. Ahí está hablando de un contraste. Me gusta porque está hablando de un pasado inmediato, hablando de las tribus, concretamente de Zabulón y de Neftalí. Está hablando de estas tribus que han sufrido mucho y que el Señor ahora les está dando una esperanza de lo que va a venir, ¿verdad? Y en el capítulo 9 de Isaías, versículo 2, dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es decir, está presentado el contraste de lo oscuro y lo lúcido. Y a mí me parece que eso es una imagen bastante poderosa, ¿verdad? Tienen ustedes, acaban de padecer de la oscuridad, pero ahora pueden ver gran luz. Me recuerdo, veo que Félix Ortega está por ahí. Había en Burgos, en el norte de Burgos, y creo que todavía está, sí, claro que tiene que estar, el túnel de la Engaña, ¿verdad?, que nos llevaba desde la provincia de Burgos a la provincia de Cantabria, ¿no? Entonces la llamábamos Santander. Y cuando hicieron este túnel, lo terminaron, era para que pasara el tren, pero nunca llegó a pasar, ¿no? Los presupuestos fueron a pique y al final quedó el túnel hecho. Y cuando estábamos allí dijimos que íbamos a hacer una aventura, ¿no? Y había una amiga, una chica que era amiga de Félix, que se ofreció a pasar el túnel, y yo también me ofrecí a pasar el túnel, y Félix dijo: yo recojo al otro lado del túnel. Tuvo que dar toda la vuelta a la cordillera cantábrica para poder llegar al otro lado del túnel y esperarnos allí. La gente local decía: no vayan, que ahí hay unas filtraciones de agua que está cayendo, ¿verdad? Y es peligroso y no se puede respirar porque hay mucha humedad, y si llevan linternas ni siquiera la luz funciona porque se acaban las pilas. Pero bueno, nosotros no hicimos caso, nosotros nos metimos al túnel y empezamos a andar. Cuando llegas a un momento en que la oscuridad es absolutamente total, muchas de las cosas que decía la gente local era todo una exageración, ¿verdad? Pero empiezas un poco a amedrantarte, ¿no? Y a decir: aquí no veo nada, ni veo el otro final, porque ese túnel tiene un poco de curvatura, entonces no se ve, empiezas a caminar y ya dejas de ver la boca de entrada del sur y no ves la del norte, y sigues andando y allí no ves nada, ¿no? Entonces ya empiezas a tener un poco de miedo, ¿verdad? Porque no hay luz. Y entonces ya empezamos a decir: bueno, nos volvemos para atrás, porque aquí a lo mejor no hay salida. Entonces, bueno, al final seguimos, pero muy amedrantados, por no decir una palabra castiza. Continuamos y hay un punto blanco. Eso es el túnel, eso es el final del túnel. Y decía la chica: eso no es todavía. Y seguimos andando, y al final era el final del túnel. Bueno, pues todo ese miedo y ese cansancio y ese desánimo que llevamos ya de que no nos vamos a encontrar se desvaneció porque vimos la luz allí al final del túnel. Y efectivamente continuamos andando y al final llegamos, y allí estaba Félix esperándonos con el coche. Bueno, pues el texto nos dice aquí que multiplicaste, el versículo 3, multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Yo nunca he repartido despojos porque no he estado en esas lides, y tampoco he estado en la siega, pero
Pero hoy en día, diríamos, cuando apruebas la asignatura o cuando tu familiar se cura de la enfermedad, lo que sea, ¿no? Hay mucho gozo y aquí se nos está diciendo que ese gozo está ocurriendo. Y claro, si seguimos leyendo, dice, bueno, pero ¿de qué se trata este gozo? Bueno, pues está el texto que es central, que es el texto que se lee en Navidad, ¿verdad? Dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o sea, él, el principado sobre su hombro, es decir, la autoridad sobre él, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y que sabemos que este es Jesús. Entonces, ahí está la esperanza suma, es decir, tenemos que trabajar sobre esperanzas pequeñas, ¿no? Para llegar al final del túnel, tenemos que ver un poquito de luz y saber que ahí va a llegar el final del túnel. Eso es una esperanza intermedia, pero al fin la esperanza mayor es Cristo Jesús, porque a través de Jesús tenemos la salvación eterna, y al final ese es el último aliciente al que podamos aferrarnos. Por tanto, cuando estén pensando en los peligros para la salud mental, vamos a tomar como referencia estos objetivos deseables de reducir, de fortalecer las relaciones, de sustituir el tiempo que quitamos al dispositivo por tiempo más elevador, más útil, más sano. Y en última instancia vamos a utilizar nuestra esperanza religiosa también, utilizar la oración, utilizar los textos bíblicos como el que acabamos de leer para poder darnos ánimo para seguir adelante, porque en definitiva el mundo en que vivimos no es fácil, todos tenemos nuestros desafíos y estamos siempre en algún peligro, ¿verdad? Pero necesitamos aferrarnos a las promesas verdaderas y auténticas y, entre tanto, a las mini promesas y mini estímulos que nos van saliendo por el camino. Así que creo que con esto vamos a terminar y vamos a invitar, creo, el pastor Jesús Calvo con algunas preguntas. Gracias, doctor. Sí, efectivamente. Vamos a activar los micrófonos de los invitados. Y a continuación, una vez que estén activados los micrófonos, podéis ya cada uno activar vuestro micrófono para hacer alguna pregunta. Sí agradecería si alguien puede levantar la mano, también me facilitará un poco dar el turno de palabra para aquellas personas que vayan a ir preguntando. Si no, solamente abrir el micrófono y hacer la pregunta. Mientras que se van activando los micrófonos, agradecemos al doctor por la presentación y especialmente también por todas las sugerencias que nos dan de estrategias para poder limitar las partes negativas y aprovecharnos de aquellos aspectos positivos que presenta la tecnología. Creo que Johnny tiene una pregunta. Johnny, ¿eres tan amable, Yolanda? Creo que cada uno ya puede abrir su micrófono, ¿eh? Sí, correcto. Ya podéis abrir el micrófono y si levantéis la mano me será más fácil daros la palabra. Si no, os la daré a la persona que tenga el micrófono abierto. O Félix, ¿tienes pregunta? ¿Yo? Sí. No, agradecer a Julián pues esta interesantísima charla. Bueno, han salido ya a relucir historias viejas de hace más de 50 años y solo te invito a que puedas volver a hacer ese camino. Está intacto todo. Ahora es una ruta verde explotada por el gobierno cántabro. La vía, quitaron la vía, quitaron el tren nunca hubo. No voy a perder más tiempo en esto, pero vamos, es una vía preciosa por las montañas de Cantabria, todo verde. Y bueno, ahora tienes hasta sitio y todo para estar allí alojado sin ningún tipo de problema. Así que animaros y veníos por aquí y haremos una ruta buena. Yo quería, bueno, a ver, por romper el hielo, a veces esto que es un problema grande que está en nuestras familias, yo lo detecto incluso en la propia iglesia. Y pongo un ejemplo. Esta misma mañana yo he tenido mi clase de cadetes. Tenemos una clase presencial, sabéis que estamos pues, guardando todas las distancias, en fin, todos los protocolos del COVID que funcionan por aquí. Y hay, pues, bueno, hay una clase como de unos 15, 18 adolescentes. Y cuando entro en clase, yo cuando he subido ya, empezamos a las 12 menos cuarto, ya había algunos allí y estaban todos con sus aparatos allí, dale que te pego, en silencio la clase, cada uno allí.
Entonces he llegado, he dado los buenos días y les digo, bueno, ¿os habéis saludado? Y me miran así con una cara extraña. ¿Qué es eso de saludarse? Digo, venga, vamos a cerrar los aparatos, vamos a olvidarnos ya de todo y vamos a empezar a hablar de cómo nos ha ido la semana, etcétera, etcétera. Y los chavales son majos, la verdad, y se saben enganchar y se comportan. Luego, por ejemplo, hay otro problema. Hoy las Biblias, incluso libros del Espíritu y Profecía, está en nuestros teléfonos y tiramos de ellos y es muy manejable todo esto. Pero, por ejemplo, en los chavales estos, yo en clase, no sé si será muy drástica la medida, pero yo no uso nunca, no les dejo usar este teléfono. Nosotros tenemos Biblias al uso de papel y cada uno tiene su Biblia. Son de la escuela sabática, cuando llegan se cogen y cuando se van las guardan. Entonces, para leer textos y demás, usamos eso, porque si yo les dejo que usen el teléfono, de alguna manera están leyendo la Biblia, yo no lo niego, pero están utilizando una tecnología que se puede sustituir fácilmente por una lectura convencional y que, por otro lado, es posiblemente las pocas ocasiones que tengan de coger un libro, porque hoy en la escuela incluso todos ahora están estudiando telemáticamente con el tema de la pandemia, por ordenador, todo es por ordenador, y efectivamente hay muchos problemas que trae el ordenador y muchas ventajas, como has explicado. Pero lo que yo quiero decir es que a veces sí que podemos todavía restringir un poquito más el uso, no con autoridad diciendo esto aquí no se hace, esto aquí no se... sino simplemente intentando intercambiar, demostrando que todavía hay elementos, digamos, antiguos que pueden ser útiles y que pueden ser enriquecedores y que pueden dar una mayor forma a nuestra convivencia. ¿Puedo yo? Bueno, Julián, a mí me ha encantado la descripción que has hecho de, en fin, todo lo que cómo has planteado la situación de todos los aparatos que hoy por hoy nos vemos obligados a utilizar. Es verdad que, y me ha encantado también la prudencia a la hora de decir que cada uno gestione como bien pueda todo esto. Ahora fíjate, yo como pastor, imagínate que salgo por la mañana y me olvido el teléfono en casa. Y no sé, a lo mejor me alejo 15 kilómetros y me doy cuenta que me he olvidado el teléfono. El problema es que uno descubre que sin teléfono está perdido. Porque si vas a hacer una visita, oye, espera, voy a hacer una llamada. Oye, ¿qué tengo que hacer? Es que somos tan dependientes de esto que sin esto es que hoy no puedes vivir. Y como tú cojas y digas, mira, voy a hacer huelga del teléfono, una semana sin teléfono. Es que luego vuelves a la sociedad y la gente te echa la bronca. ¿Dónde estabas? ¿Pero por qué no has leído mi mensaje? Tú no tienes vergüenza. O sea, es que no podemos. Bueno, sí. Yoli quiere hablar, Yoli. Sí, Yo quería preguntar cómo ayudar a quien no reconoce el problema, hablando del tema de los videojuegos y todo eso. Yo tengo un conocido, un amigo, que es que es todo lo que habéis escrito, todo cuadra con él, todo. O sea, no sale de casa, no se relaciona, no busca trabajo, y son 38 años lo que tiene. No reconoce el problema, ¿cómo se le ayuda? No Sí, se le esa es la pregunta más difícil de todas, porque lógicamente no importa cuánta técnica haya y cuántas estrategias que tienen probada eficacia para poder ayudar, si uno no quiere que se le ayude. Eso es un problema muy complejo, muy complejo. Yo diría que la única manera de poder atraer a esa persona a un estilo de vida diferente no es decirle, oye, que tienes un problema, sino el de ofrecerle actividades alternativas. Si tú sabes que a él le gusta cierto tipo de actividad, por ejemplo, al aire libre, la bicicleta o el fútbol o lo que sea, no hay nada. Ya veo que estás diciendo que no con la cabeza, pero pudiera haber alguna cosa que sea no informática. Entonces, oye, mira, ¿por qué no esta vez? Mucha paciencia, mucha oración. Y tenemos que confiar que para las cuestiones de tipo adictivo, los milagros que vienen de arriba son los más necesarios.
creo que han oído todos de los 12 pasos de los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Es uno de los programas que mejor funciona para sacar a la gente de ciertas adicciones o vicios, como lo llaman en Sudamérica. En algún sitio yo viajo y me dicen los vicios. Queremos un hombre que no sea vicioso, dicen, y yo no sé exactamente lo que quieren decir con eso, pero dicen que no tenga adicción. Entonces, ese tipo de problemas viene con una ayuda externa. Los 12 pasos tienen un elemento espiritual y concretamente de la presencia de Dios. No sé si son 6 o 7 u 8 de esos pasos tienen esa ayuda externa sobrenatural. Tenemos que pensar que solo Dios puede ayudarnos de cierta manera. En el ámbito secular se habla de una ayuda externa, no dentro de uno mismo. Pero los creyentes sabemos que esa ayuda externa, si es para ser eficaz, tiene que venir de Dios. Y hay que seguir orando por estas personas y, como ya digo, de una manera indirecta. Bueno, pues ahora que te has olvidado eso, vamos a aprovechar, como no puedes tener el teléfono porque te lo has olvidado en casa, vamos a irnos a sentarnos aquí en una terraza y vamos a tomar un refresco y vamos a hablar. Cuando la persona que tiene problemas tiene la oportunidad de hacer alguna actividad que no sea, tenemos la esperanza de que vuelva a encontrarle el gusto a cosas que no sean la pantalla, ¿no? Pero aparte de esto no sé qué decirte, Yoli, porque es cierto que lo sabemos los cristianos cuando hablamos de la salvación. Jesús ha muerto por nosotros, su sangre nos salva, pero tenemos que decir yo lo acepto y me someto a eso de una manera voluntaria, me entrego al Señor. Si uno no quiere hacer ese paso, ni Dios puede hacerlo, porque está claro que nos ha dotado de un albedrío libre para poder elegir. Pero entre tanto no podemos dejarlo abandonado, ¿no? Hay que seguir esperando y trabajando. Luego, otra cosa también, es que en la televisión también nos bombardean. Los que vivimos aquí en España lo vemos. Por ejemplo, el anuncio este de Vodafone en el que está una niña estudiando, ¿lo habéis visto? Una niña estudiando y online, claro, y va la madre corriendo porque el padre está con los compañeros de trabajo jugando a un videojuego y le están ganando. Y va la madre para que rescate a su padre. Y la niña se pone a jugar la partida. Deja de estudiar para jugar la partida. Es que también los medios de comunicación... ¿Y qué anuncian ahí? ¿Qué anuncian? Pues más megas o más gigas o yo qué sé, de Vodafone. Ya, está bien. Anunciarán eso, porque tampoco... Sí. Por eso tenemos que reducir el tiempo también con el televisor y con todo, porque generalmente vemos demasiado de todo. Reducir un poquito y disfrutar de lo que viene con esa reducción, ¿verdad? Que se da uno cuenta de que tiene más tiempo, de que tiene un humor, un estado de ánimo mucho mejor y ahí poquito a poquito en esta batalla. Muchas gracias. Gracias, Yoli. Hay una mano... Bueno, te volvemos a retomar la palabra en un momento si quieres, ¿de acuerdo? Creo que Gloria tiene una palabra. Gracias, Julián, por la exposición muy interesante. Y a mí, uno de los aspectos que quizás me preocupa mucho, es cierto que este grupo en el que está, los que estamos presentes en la charla somos adultos, pero los niños, ¿no? El efecto que tienen las pantallas en los niños. Y es cierto que antes muchos de nosotros nos hemos criado nuestra niñez, nuestros primeros años de vida han pasado jugando. Yo creo que el juego es fundamental para el desarrollo del niño. Y hoy por hoy se les entrega por diferentes razones, ¿no? A pantallas a los niños para o entretenerlos o distraerlos o quizás que no nos molesten. Entonces, no sé si de alguna manera ya hay seguramente algunos estudios que muestran los efectos que está teniendo esto. Y hay edades, ¿no?, que se recomienda que a partir de cierta edad se le pueda entregar un dispositivo a un niño.
pero creo que nos estamos perdiendo o estamos haciéndole un daño. Si ya esto nos produce lo que tú has comentado, imagino la vulnerabilidad que tiene un niño, porque no tiene tantas defensas como las que podemos tener nosotros. Más que nada, digamos, mi reflexión, o si tienes algún, digamos, aporte en este sentido, o recomendaciones en cuanto a las pantallas con los niños. Ya, es un tema difícil, como ya hemos dicho, especialmente porque los niños se resisten mucho a cualquier tipo de control, ¿no? Pero hay que iniciar los controles, como todas las cuestiones de disciplina, desde muy temprano. Hay aplicaciones para que los padres sepan cómo, cuánto los niños están utilizando. Una de las cosas que mejor funcionan son los contratos. Los contratos que suelen hacer en las consultas de los psicólogos, un contrato familiar en donde se llegue a acuerdos en cuanto al uso, limitaciones, usos y privilegios que se tienen con estos aparatos. Entonces, todos los miembros de la familia, padre, madre, porque esa es otra cosa, los padres no son buen ejemplo, la mayoría de las veces los ponen a hacer alguna tarea y mientras ellos están viendo la televisión o están haciendo este uso de la pantalla. Entonces, en un contrato se compromete cada participante de ese contrato a hacer su parte, y la parte es limitar a cierto número de horas con esa actividad, guardar fuera de este lugar cualquier aparato, etcétera, etcétera, de forma que la gente tenga un compromiso razonable. Entonces se firma un pequeño contrato escrito familiar y se monitoriza, se vuelve otra vez a la persona, generalmente un psicólogo, que es el que hace el seguimiento, pero también se podía hacer de una manera independiente si uno no quiere ir al psicólogo. Y entonces parece que cuando hay algo así que está clarito, con un poquito más de reticencia o menos, la gente suele someterse. Siempre hay que revisarlo porque a veces enseguida se pasan las cosas de actualidad, ¿no? Esto ha quedado ya un poco antiguo, vamos a cambiarlo. Pero los contratos suelen ser un ejemplo bastante práctico, ¿verdad? Y luego los padres que estén dispuestos a invertir tiempo, porque lo que no se puede hacer es educar a una generación a 5 minutos al día, ¿no? Hay que invertir, hay que sacrificarse en hacer lo que a uno le gusta y no hacerlo para poder atender, pasar tiempo, hablar, sacarlos, ir a sitios con los hijos, ¿verdad? Es difícil. Bendito sea.